Como se pueden dar cuenta, desde el mismo instante del asesinato de Garzón surgió con mucha fuerza la hipótesis de que una extrema derecha descompuesta estaba detrás del asesinato de Jaime Garzón. 5 años se perdieron porque se desvió la investigación. Y solamente hasta el 7º año del asesinato de Jaime Garzón, la hipótesis de las fuentes militares empieza a ser investigada. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún militar ha sido vinculado por la investigación del asesinato de Jaime Garzón. El alto comando central se permite informar a la opinión pública que ellos, los autodenominados padres de la patria en juicio sumario, reforman la foránea Carta del 91, los verdaderos defensores del pueblo, o sea, nosotros, la violencia legítima del Estado, el Consejo Verbal de Guerra también dinamitaremos ese esperpento jurídico que nos impide capturar, interrogar y etcétera a los civiles. Hemos asegurado un régimen antiterrorista para redesarrollar la inteligencia militar en las caballerizas y así, en franco y abierto combate, derrotar el peligroso articulado de los subversivos del 91. No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar dónde y cómo a quien sea. Estado de Derecho, romper filas. Jueces civiles, retirarse. Jaime Garzón le dijo a sus mejores amigos, entre los que se encuentran embajadores, ministros de Estado, que lo iban a matar. Por más influencias, amistades de alto rango y haber contado a los 4 vientos lo que sucedería, fue imposible detener el gatillo que tenía marcada la hora y la fecha. Oigan, me falta un fanfarriazo. Un fanfarriazo. Y me quedan 5 minutos. Tiene 2 alternativas. O canta o recita. O canta o recita. ¿Qué quieres? Canto. O baila. ¿Qué canta? Canto y bailo. ¿Qué canta? ¿Y qué baila? Canto, bailo y recito. Entonces, ¿qué quieres hacer? Canto, bailo, recito y me voy. Y se va. Y me voy. ¿Sigue nervioso, no? Uy, hartísimo. No, pero diga la verdad. Tenaz, sí, diga la claro. verdad. Quiero morirme de manera singular. ¿Es así? Dele a ver. Va, bueno. Vaya a ver. Va. Dale, marca, canela. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar, tu pura natural sincera. Durante los 12 años que han transcurrido desde el crimen, el Estado colombiano ha mantenido el caso en un clima de impunidad. El primer proceso penal resultó una farsa encaminada a encubrir los hechos y el único sentenciado, Carlos Castaño Gil, jamás fue detenido y al parecer murió sin cumplir un solo día de su condena. Tan solo después de casi 10 años, se vinculó a uno de los partícipes del crimen, el señor José Miguel Narváez Martínez, a pesar de la existencia de numerosos indicios y pruebas. Y hasta la fecha, no se ha vinculado a ninguno de los varios militares que habrían encargado a los paramilitares la ejecución extrajudicial de mi hermano. La Fiscalía se casó con la teoría que montó el DAS, se cerró la investigación en enero del año 2002 y pese a los esfuerzos ingentes de las partes civiles que trabajábamos en ese expediente y pese a la denuncia que se hizo, la Fiscalía avaló la impunidad a través de Luis Camilo Osorio y a través del entonces fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que llevó la investigación. En razón de la impunidad sustancial que se mantiene el homicidio de nuestros hermanos, hemos decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el Estado colombiano no cumplió con sus obligaciones de proteger la vida de Jaime, investigar eficazmente los hechos y prevenir otros crímenes contra el periodismo y la libertad de expresión en Colombia.
tenemos que acercarnos a la justicia. Y por eso creo yo que ya es hora que la fiscal general, la doctora Vivian Morales, vincule los generales de la República que la prueba indiciaria indica que participaron en el asesinato del periodista Jaime Hernando Garzón. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. El homicidio de mi hermano es un crimen de Estado. Pido justicia. Y tengo esperanza que haga justicia. Por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento, por la libertad de prensa, pido justicia. Por el derecho a la vida, pido justicia. Contra la impunidad, pido justicia. Porque Colombia necesita y merece saber la verdad. Pido justicia. Para el 13 de agosto del 2010, prácticamente hace 10 años, ya había estallado el escándalo de la cacería criminal del DAS. Ya el país había descubierto que desde el DAS, durante la década o el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se había interceptado, seguido a periodistas, defensores de derechos humanos. Pero ¿cuáles son las coincidencias que aparecen de esos 10 años más tarde? Las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia habían perfilado la tesis del enemigo interno. Y el enemigo interno para el gobierno Uribe en esa época y para el gobierno actual siguen siendo las personas que piensan diferente al gobierno, la oposición. ¿Qué coincidencias hay en estos 10 años? Vuelven y aparecen los perfilamientos. Los perfilamientos de hoy son el DAS de ayer. Son el DAS y la idea del enemigo interno que acabó con la vida de Jaime Garzón. Y hoy se reencauchan en la administración del presidente Iván Duque. Perfilamientos a la oposición y después, antes mejor, de cada magnicidio en Colombia, siempre han venido, o antes siempre han estado, los señalamientos y la estigmatización. Es decir, la idea de la propaganda de desprestigio, las campañas de desprestigio antes de cometer los magnicidios. Esta fue mi tesis que elaboré hace 10 años y es una tesis que digo hoy, 10 años después, se mantiene para acabar y desacreditar a la oposición política en Colombia. Veamos. Siempre que llega el 13 de agosto, los colombianos asistimos a recordar la memoria de Jaime Garzón, pero también hay algunos de nosotros que somos muy críticos en la manera en cómo se recuerda hoy el trabajo, la vida, la memoria de Jaime Garzón. Yo creo, y soy un convencido de ello, que el mejor homenaje para Jaime todos los 13 de agosto es el exigir justicia.
exigir justicia. Y es muy fácil quedarnos en los homenajes, en la memoria, solamente recordando su brillantez como humorista político, como crítico político. Pero creo, y con todo respeto y cariño le digo a mis colegas, especialmente de Caracol, que ojalá hoy viéramos especiales, documentales, en la línea de exigir justicia. Las evidencias claras y concretas que por las cuales se desvió la investigación del caso Jaime Garzón son claras hoy, son nítidas hoy. Ojalá viéramos hoy un programa en el radar esta noche, una entrevista con el fiscal general diciéndonos qué pasó con el caso de Jaime Garzón. ¿Qué ha pasado, señor Luis Camilo Osorio? ¿Por qué se dilató ese proceso? Como se pueden dar cuenta, yo seré el aguafiestas para muchos de mis colegas. Pero bueno, soy periodista que voy en contravía. Y no estoy solo, afortunadamente no estamos solos. Yo quiero precisar algunas cosas. En 1998, como lo dice alias el alemán, el proyecto paramilitar estaba en auge en este país. Ese mismo proyecto paramilitar había asesinado, meses antes del asesinato de Jaime, había asesinado a las cabezas más representativas y líderes del movimiento de defensa de derechos humanos en este país. Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y aquí en Chapinero a la familia Calderón, a Mario y Elsa Calderón. Ese proyecto seguía avanzando, tanto que llegó a poner 35% de los congresistas de este país. Ese proyecto paramilitar necesitaba quitar del camino al periodismo crítico independiente. Pero en esos años no había cosa más crítica, más contundente, más mordaz que el humor político en cabeza de Jaime Garzón. Ustedes se imaginan y hagan el ejercicio por unos minutos de ver a Jaime Garzón durante estos últimos años de gobierno del presidente Uribe. Si nosotros, que tenemos desde Contravía un programa a las 11 de la noche en el Canal 1, con bajo rating, éramos señalados de terroristas por hablar de derechos humanos. Ustedes se pueden imaginar Jaime Garzón con las críticas que hacía, que no se quedaba callado y no se tragaba entero nada de lo que hacía cualquier político de este país, lo que le hubiera pasado. ¿No sería inteligente de antemano haber acallado a Jaime Garzón? ¿No podremos pensar eso? Que de antemano ese proyecto paramilitar avisoró, vislumbró tamaño hueco que le iba a realizar en esa consolidación de opinión, de unanimismo de estos últimos 8 años, la figura de Jaime Garzón. Y es ahí donde, honorable representante y queridos colegas, aparecen las conexiones entre la propaganda negra que mata a Jaime Garzón y la propaganda negra que aparece 2, 4 años después como una política sistemática de un gobierno. A Jaime Garzón, dice HH, lo dijo aquí Marisol hace unos minutos, todo el manto de mentiras que tendieron alrededor de él, que negociaba con secuestros, que era miembro del ELN. Por ahí hay un librito que dice todavía en 2 líneas eso. Me recuerda a Marisol que José Obdulio Gaviria dice que ese libro es excelente. Bueno, yo hasta el día de hoy, por más de que he investigado, he hablado, no conozco una sola denuncia de una familia en contra de Jaime Garzón por enriquecerse fruto de una negociación de un secuestro. Pero sí conozco muchos amigos que todavía como loritos repiten
que no, que Jaime Garzón se enriqueció con los secuestros. Pues bien, José Miguel Narváez, experto en propaganda negra, experto en operaciones psicológicas, experto en inteligencia ofensiva, en 1998 era asesor de diferentes organismos de seguridad del Estado. José Miguel Narváez, quien hoy la Fiscalía y hace pocos meses lo ha vinculado como uno de los autores determinadores en el asesinato de Jaime Garzón, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Fiscalía. Para esa época se movía como pez en el agua en 3 escenarios fundamentales de este país. Se movía en el Consejo Gremial a través de las asesorías que le hacía a Fedegan. Se movía en los organismos de inteligencia del Estado, en el Ministerio de Defensa y en el DAS. Ustedes se imaginan, queridos amigos, lo que este señor en esas esferas de poder, y no eran cualquier reuniones, no era cualquier asiento el que tenía en esos organismos. En varios organismos tenía poder de decisión, era escuchado, era asesor, o como dicen los paramilitares, era el enviado del cielo. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.